Cuando me digáis. ¿Sí? ¿Listos? Bien. Pues muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Me acompañan hoy el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó. Bienvenido. Y el presidente de Motoclub Villafranca, Pedro Pecero también, el alcalde de Badajoz y el diputado de la Diputación de Badajoz y todos los presentes aquí que son parte de la organización, alcaldes por los que va este maravilloso recorrido y a los que agradezco junto al director general y el equipo de la Dirección General su presencia hoy aquí. Y bien, hoy presentamos uno de los grandes acontecimientos, sin duda, deportivos internacionales del año, la BP Ultimate Rally Portugal Extremadura, la única prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Cross Country que se celebra en Europa. Un evento que sitúa a Extremadura en el calendario mundial del motor, compartiendo protagonismo con pruebas de la talla del Dakar o las grandes citas de Abu Dhabi, Sudáfrica o Marruecos. Una competición que nos coloca en el escaparate internacional y que demuestra que Extremadura puede afrontar retos de máxima exigencia. Este año hemos querido dar un paso adelante porque sabemos lo que significa para Extremadura, por el anterior rally y por los eventos deportivos que hacemos, sabemos lo que significa y el retorno que tiene, y desde la Junta hemos triplicado nuestra inversión, que ha pasado de 50.000 euros a 150.000 euros. Y lo hacemos, insisto, porque creemos en el poder del deporte como motor económico y como motor social también, y porque estamos convencidos que de hacer deporte también es el mejor escaparate para demostrar al mundo que Extremadura es abierta, es moderna, es hospitalaria y tiene un patrimonio natural y cultural único. Estas inversiones forman parte de una estrategia de Gobierno con la que buscamos atraer a Extremadura grandes competiciones deportivas internacionales. Queremos que nuestra región sea reconocida como un destino donde la emoción del deporte se une a la fuerza de nuestro paisaje y al carácter acogedor de nuestra gente. Hace apenas unos días pudimos asistir a la Codosera a los ensayos del equipo de Toyota Gazoo Racing, referente mundial en esta disciplina. Fue solo un anticipo, ¿verdad, alcalde?, de lo que viviremos dentro de pocos días. La adrenalina de ver en casa a los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras dehesas, atravesando nuestros pueblos y llevando lejos el nombre de Extremadura. Del 25 al 27 de septiembre, 3 de las 6 etapas de la prueba se disputarán en nuestra tierra. Serán más de 500 kilómetros de competición atravesando más de 60 municipios de Extremadura. 3 días en los que los vecinos y los visitantes podrán vivir de cerca la emoción del motor y un entorno incomparable. Serán 6 días de competición, de los cuales se desarrollarán en Extremadura lo que supone el 50% de la carrera, con tramos nuevos respecto al año pasado y a lo largo y ancho de la provincia de Cáceres y de Badajoz. El 25 de septiembre, los mejores equipos y pilotos del mundo saldrán de la localidad portuguesa de Grándola para llegar a Cáceres, pasando por Valencia de Alcántara, Aliseda y Arroyo de la Luz. De allí, los participantes partirán hasta Badajoz, que albergará el centro neurálgico de la prueba durante 3 días, concretamente en las instalaciones de IFEBA, junto a la frontera portuguesa. El viernes 26, la segunda jornada de la prueba en territorio extremeño llevará a los participantes desde Don Benito hasta Villafranca de los Barros y pasará por La Haba, Valle de la Serena, Manchita, Cristina, Guareña, Oliva de Mérida, La Zarza, Puebla de la Reina y Puebla del Pior. La última jornada, el sábado 27 de septiembre, la carrera partirá de Zafra hasta volver de nuevo a Portugal, a través de la frontera de Villafranca del Fresno, pasando por Ferias, Santa Marta, La Parra, Lapa, Alconera, Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros y Zaínos. La prueba terminará el día 28 en Lisboa. Este rally, como les estoy diciendo, es mucho más que una competición. Es una palanca para impulsar el desarrollo. Hablamos de un impacto económico estimado en más de 10 millones de euros, más de 5.000 pernoctaciones y la llegada de más de 30 equipos de 30 países, con una proyección internacional única y una cobertura mediática de más de 190 países.
Ahora solo me queda decir que lo disfrutemos todos mucho, que vaya todo el mundo a verlo, y cedo la palabra al presidente de la Real Federación. Muchísimas gracias, consejera. La verdad es que es un honor estar aquí esta mañana. Querido Pedro, alcalde de Badajoz, diputado, damas y caballeros, muy buenos días a todos. La verdad es que, como decía, es un doble honor, ¿no?, en mi condición de presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y también vicepresidente de la FIA, de la Internacional, pues estar presentando esta prueba en este bello municipio de Mérida. Esta mañana he tenido la oportunidad de salir a hacer un poco de ejercicio, he ido en la Borda del Guadiana y la verdad es que es fantástico lo bonita que está Mérida. Bueno, suscribo cada una de las palabras de la consejera. Si bien, consejera, yo me pongo ya en un escenario de pensar que si tenemos un impacto de 10 millones de euros y cerca de 5.000 pernoctaciones teniendo el 50% de la prueba, pues cómo sería ese impacto si tuviésemos el 100% de la prueba, ¿no? Y eso es para lo que hoy he querido reunirme con la presidenta, para brindarle la posibilidad, desde la Federación Española, desde la organización y, por supuesto, Extremadura, que reúne todos los parabienes. Tenemos yo creo que una zona impresionante para este tipo de eventos. Reúne, como digo, todos los parabienes para coger las riendas y ser, ¿por qué no?, los verdaderos organizadores de lo que supone una de las pruebas más importantes que tenemos en el país, después de la Fórmula 1 y probablemente el Campeonato del Mundo de Rallys, que por ahí andaremos, Pedro. Yo creo que debemos estar a la par. Con lo cual, no es ninguna broma pensar que pudiésemos estar aquí en Extremadura, que pudiésemos tener el grueso de la prueba, y si hemos hablado de 10 millones de euros, pues probablemente estuviésemos en el doble. Si hemos hablado de 5.000 pernoctaciones, probablemente estuviésemos en el doble de ellas, con lo cual, pues bueno, yo creo que es como mínimo como para pensarlo. Tenemos, insisto, la experiencia organizativa desde el punto de vista de la Baja Extremadura, de otro tipo de pruebas, otra serie de pruebas que también acomete el Automóvil Club de Villafranca. Estamos listos, lo tenemos todo. Ya llevamos varios años entrenando, vamos a decirlo así, con estas etapas que se han hecho en Extremadura, pero vamos a intentar pensar a lo grande, pensar que, ¿por qué no esta región, la región de Extremadura, pudiese albergar una de las grandes pruebas del Campeonato del Mundo que ahora mismo tiene nuestro país? Por mi parte, poner en valor, pues bueno, la grandeza de esta prueba, que evidentemente estarán aquí los mejores pilotos mundialistas, entre ellos Carlos Sainz, Matías Ekström, Nasser Attiyah, en fin, Cristina Gutiérrez. Lo mejorcito que tenemos a nivel mundial vienen a Extremadura a entrenar, a probar sus monturas de cara al próximo Dakar, que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y como decía antes, pues qué mejor territorio que Extremadura para poder probar todos los vehículos que se utilizarán en el próximo Rally Dakar. Con lo cual, desde aquí, desearle por un lado suerte a los participantes, pero por otro y más importante, suerte a la organización, porque ya estamos en unos niveles de prueba deportiva que requieren verdaderamente muchísima infraestructura, muchísima experiencia, muchísimo esfuerzo y muchas noches sin dormir, si no me equivoco, Pedro. Así es que desde aquí desearle a la organización, sobre todo también a los deportistas y a los equipos, muchísima suerte. Y Pedro, a tu lado, como hemos estado siempre. Gracias. Bueno, pues saludar y agradecer la invitación a la consejera, al presidente de la Federación, a Pedro, que como siempre pues tenemos ya experiencia en la colaboración y organización de las pruebas en las que Badajoz se convierte en protagonista principal. Estamos muy agradecidos a Ricardo, diputado de Cultura, director general, a todo el equipo de la consejería, alcaldes, miembros de la Guardia Civil, de la Dirección General de Tráfico. Esto es un trabajo coral, ¿no? Es un trabajo de muchas administraciones, de muchas personas, que ocupa un vastísimo territorio de nuestra región y que, afortunadamente, y gracias pues, a la implicación de Pedro y del Motor Club de Villafranca, pues tiene a Badajoz como epicentro de esos 3 días de prueba que se van a desarrollar por nuestra región. Nosotros desde el Ayuntamiento llevamos tiempo colaborando, no solo con esta prueba el año pasado, sino también con la Baja Extremadura. La ciudad de Badajoz se ha ido haciendo cada vez más protagonista de este mundo de los rallies. IFEBA debuta en estas lides este año como epicentro de estos 3 días de prueba y como centro neurálgico de la prueba, con esa vocación también que tiene nuestra institución ferial de ser un punto, un nexo de unión entre España y Portugal. Esta prueba lo representa y estamos muy contentos, estamos muy ilusionados. De ahí nuestro apoyo institucional, de ahí también la cesión de nuestras instalaciones, de ahí también el compromiso
de involucrar a todos los servicios municipales con el buen desarrollo de la prueba y desde aquí pues el agradecimiento a quienes lo hacen posible, por supuesto al promotor, Federación Española, Junta de Extremadura, a las diputaciones, a aquellos ayuntamientos que también ponen su esfuerzo y su cariño en facilitar el paso y el tránsito de la prueba por sus localidades, a todos los propietarios de las fincas y de los terrenos, en esa labor ingente que hace tanto Dirección General de Tráfico como la propia Guardia Civil para ir enlazando, acotando y avanzando en la autorización de paso y en el control de paso de todos y cada uno de los vehículos, a la Confederación Hidrográfica Alguadena, que también tiene muchas cosas que decir, en definitiva, a todos los que han conseguido que Extremadura, como decía, no solo ya consiga realizar una prueba de estas características, sino que además, como decía el presidente de la Federación, aspiremos a crecer. Si la Federación confía en Pedro y en Extremadura es porque hemos hecho las cosas bien, porque aquí ve que hay una colaboración pública y privada que puede permitirse aspirar a esas cotas y, desde luego, nosotros lo que no vamos a ponerle límites a la imaginación y, sobre todo, a la ilusión, y deseando que esta prueba sea un rotundo éxito. Bueno, pues ya estamos esperando seguramente con ganas la venida de la siguiente, que esperemos que sea, como decía, como mínimo como esta, y si podemos crecer y mejorar, pues todavía más. Desde el Ayuntamiento, darle la bienvenida a todos los que participan en la prueba, no solo a los pilotos, sino a todos sus equipos, a todos los visitantes, e invitar a las localidades de alrededor de la ciudad, de un lado y otro de la frontera, a que visiten el Parque Cerrado, a que visiten las instalaciones de IFEBA, a que visiten las instalaciones exteriores en las que se van a visibilizar todos y cada uno de los equipos y de los pilotos, y a que esto sea una fiesta del motor, pero sobre todo una fiesta del deporte en la región, porque siempre decimos desde el Ayuntamiento de Badajoz que Badajoz es deporte, pero sin duda ahora sí también podemos decir que Extremadura es deporte. Así que muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y que sea todo un éxito. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como diputado de Cultura y Deportes, pues la verdad que es un auténtico honor representar a la Diputación de Badajoz, a la institución provincial, en esta presentación. Bueno, extender, me adhiero al saludo del alcalde de Badajoz, a todos aquí presentes, pero especialmente a los alcaldes que hoy nos acompañan de ese mundo rural, de Guareña, de Manchita, de Cristina, La Codosera. Porque para esta institución provincial, imagínense que cualquier evento deportivo de primer nivel pues es un auténtico espectáculo, pero especialmente todos los eventos de primer nivel del mundo del motor pues lo es aún más si cabe. Y si estos eventos de primer nivel se llevan al ámbito rural, pues imagínense la fiesta que esto supone para esos ayuntamientos, para esas localidades menores de 20.000 habitantes, donde van a poder disfrutar de este evento gracias a ese patrocinio económico que hacemos las dos diputaciones. Es verdad que no somos una institución imprescindible para la realización de este evento deportivo, pero sí necesaria. Y por eso estamos hoy aquí colaborando con la Junta de Extremadura, con Pedro Pecero, con el Club de Villafranca, y que, bueno, pues hay que agradecerle, en este caso, a Pedro Pecero esa implicación que tiene siempre con su tierra, esa implicación que tiene y esa pasión por traernos eventos tan importantes como el que hoy estamos presentando aquí, y que sin duda pues va a ser un auténtico revulsivo para ese impacto que, como bien ha dicho la consejera, va a tener directo en nuestro territorio, pero especialmente en el mundo rural. El poner en valor el turismo de nuestras poblaciones, ese patrimonio cultural y natural que van a poder disfrutar todos los corredores de esta prueba, pasando por las dehesas, por nuestro territorio, y que en ese sentido pues va a ser toda una fiesta. La dinamización del comercio local, porque todos esos visitantes y esos aficionados al motor pues se van a estar moviendo por el ámbito, por el mundo rural, y sin duda alguna pues va a ser un revulsivo para la economía local, para el turismo, como ya he dicho, y por eso la institución provincial tenía que estar participando en este evento deportivo. Además, contribuimos a fomentar esos lazos entre Portugal y Extremadura, Portugal y nuestra provincia, con ese concepto que Saramago hablaba siempre del iberismo. Bueno, pues qué mejor manera que a través de un evento deportivo pues podamos seguir estrechando lazos y relaciones con nuestros hermanos portugueses. Nada más, entendemos que desde la institución provincial traer eventos de primer nivel también supone
un referente y un ejemplo para los más jóvenes, ¿no? El poder traer a pilotos de renombre a nuestro territorio, pues también es una manera de hacerles ver a nuestros jóvenes deportistas que, bueno, que se puede llegar. Con esfuerzo, con trabajo, pues pueden llegar a ser también deportistas de primer nivel y, por supuesto, con esas ayudas que establecemos desde la Diputación de Badajoz para los deportistas de élite en nuestra provincia y que esperemos que algún día pues los podamos ver también pilotando coches tan espectaculares, porque la verdad es que es una maravilla ver a estos vehículos cuando terminan las carreras y poderse acercar. Ya, como bien ha dicho el alcalde de Badajoz, pues en Badajoz van a estar 3 días y la verdad es que la cantidad de aficionados y de curiosos por ver este tipo de vehículos es sorprendente. Así que estamos convencidos que va a ser todo un éxito. Es la segunda edición. Esperemos, Pedro, que el próximo año estemos presentando la tercera edición. Podrás contar con el apoyo económico de la Diputación de Badajoz para que sea una realidad. Muchísimas gracias. Y ahora yo quedo. Ya lo había hablado todos vosotros. Buenos días a todos, consejera, Manuel, presidente, diputado, alcalde, todos los alcaldes que habéis podido venir y los que no, también os saludo. Santi y Pedro, sobre todo Santi, que estamos todos los días varias veces hablando. Y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a la Guardia Civil. Sin ellos esto sería imposible. Como habéis dicho ya algunos por aquí, de los que habéis intervenido, si no fuese esto un trabajo de todos, hay veces que se me nombra mucho y Pedro no hace esto. Es Pedro y 300, casi más de 300, unas 350 personas que están a mi lado, unos a otros. A mí me toca a veces hablar. Yo cada vez ya quiero ir interviniendo menos, pero esto es gracias a todos los compañeros que tenemos en el Motor Club Villafranca y en otros clubes, a la Federación Extremeña, que también nos está mostrando su apoyo, que hoy el presidente ha excusado su ausencia porque le ha sido profesionalmente imposible estar aquí, y en definitiva que esto es un trabajo de todos. Quiero también reseñar mucho que Ricardo está hablando de las diputaciones, de la aportación económica. Yo aquí siempre, hoy voy a aprovechar siempre para pedir más a todas las administraciones que están aquí, porque nosotros queremos seguir creciendo, para poder crecer tenemos que profesionalizarnos, porque estas pruebas de máximo nivel internacional requieren un trabajo de todo un año, de muchísima gente a la semana de la prueba, pero durante todo el año tiene que haber un mínimo de 15, 20 personas trabajando día a día para poder conseguir lo que estamos consiguiendo. Manuel ha dicho antes que son muchas noches sin dormir, y están siendo muchas noches sin dormir. Esto, quien lo sufre en casa es mi mujer, Merche, que sin ella yo no estaría aquí tampoco. Y entonces, bueno, pues así que os pido que tenéis que esforzar más para el próximo año para poder llegar a este evento, tenerlo internacionalmente, que se pueda seguir desarrollando en Extremadura. Quiero también decir, he dado todas las gracias a los alcaldes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las dos diputaciones, tanto las de Cáceres, que por motivos profesionales tampoco ha podido estar aquí, agradecerles muchísimo el esfuerzo que hace la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz con la aportación de los camiones y los retenes de bomberos y de coches de rescate, que son importantísimos en una prueba de este tipo, porque hay que recordar que estos eventos deportivos del motor encarnan riesgos. Nosotros, desde la organización, los minimizamos todo lo que podemos, y para eso necesitamos los recursos de los bomberos, de la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz. Este año la prueba va hasta aquí más días, ya lo ha dicho la consejera. Nuestra intención era poder
recorrer Extremadura, tanto la provincia de Cáceres como Badajoz, y ahí en el mapa estáis viendo la cantidad de poblaciones por las que va a discurrir la prueba. Como he dicho antes, muchísimas gracias a los alcaldes, propietarios, que también se ha dicho por aquí, los ganaderos que ya están llamando a ver para poder mudar el ganado y que la competición se desarrolle con normalidad. Y tengo que dar muchísimas veces, y no me canso, como he dicho antes, tenemos compañeros que llevan ya varios días pateándose, como decimos aquí, al campo, yendo finca a finca, hablando con todos los ganaderos, propietarios, colocando carteles para que los vecinos más próximos a las localidades por las que se pasa sepan cuándo va a ser la prueba y los horarios. Estos compañeros nuestros que están allí en el campo, con estos días que estamos atravesando, pues desde aquí mi reconocimiento tanto a ellos como a todos. Y nosotros lo que estamos trabajando en 2026 y en 2027, vamos a terminar esta, Manuel, como ya lo hemos estado hablando, vamos a terminar esta e inmediatamente después empezaremos con el 26, que ya estamos haciendo cosas. Y yo agradecer, supongo que se me olvidarán cosas, pero agradecer a todas las instituciones oficiales el apoyo que estamos teniendo, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, a la Guardia Civil, Policía Nacional, sobre todo a la Guardia Civil, que hace un gran esfuerzo, incluso con apoyo aéreo que vamos a tener, y a todos otra vez, voy a ser repetitivo, muchas gracias a vosotros los alcaldes, que sin vosotros esto no sería posible. Y yo creo que no me olvido nada, y si me olvido algo, perdonadme, pero si no me lo preguntáis ahora. ¿Alguna pregunta tenéis? Buenos días. Por favor, el presidente de la Federación Española ha hablado del futuro. Hemos visto... Buenos días. El presidente de la Federación Española ha hablado del futuro. Hemos visto en el portal de la organización del rally el calendario del año que viene. El rally en Portugal vuelve a la primavera entre el 17 y el 21 de marzo. La pregunta es para Victoria Bazaga. Si sabemos en este momento la participación que Extremadura va a tener en la edición del rally del año 2026. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues como ha adelantado el presidente de la Federación, estamos hablando, este año hemos triplicado el esfuerzo para que fueran 3 etapas y no una etapa y media, 2 etapas, lo que podíamos conseguir. Hemos conseguido 3 etapas. El futuro pasa porque el rally esté aquí en Extremadura y habrá que ver económicamente cuál es el impulso que se necesita, quiénes tienen que estar apoyando o superando la aportación en esta carrera, y lógicamente queremos estar en ese calendario como una de las pruebas más importantes. Yo he comentado que este tipo de pruebas pasan por una estrategia de gobierno de presentar a Extremadura como un lugar de oportunidades de deportes de nivel internacional y deportes de esta envergadura como es el rally, que además devuelven pues con creces todo lo que se aporta en nuestro territorio y a las personas que vivimos aquí. Estaremos ahí en ese calendario. Pero estamos ahora mismo pendientes de abrir esta prueba, de cerrarla con todas las garantías y de sentarnos a hablar cuáles serían la participación. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vamos a hacer una foto aquí, todos de familia. Gracias.